¿Cuántas veces has sentido que todo a tu alrededor se desmorona sin aviso? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que pasemos por situaciones que parecen imposibles de soportar? Te encuentras luchando entre la desesperación y la esperanza, tratando de entender cómo mantener tu fe en medio de la tormenta. Es en esos momentos críticos donde nuestra fe realmente es probada y donde descubrimos si nuestras raíces espirituales están lo suficientemente profundas para sostenernos cuando los vientos de la adversidad soplan con fuerza. En este video exploraremos la historia de la mujer tsunamita, una historia que encapsula la tensión entre la tragedia y el milagro, entre la desesperanza y la restauración. Al profundizar en su experiencia, veremos cómo enfrentó la pérdida más dolorosa imaginable y, a pesar de ello, se mantuvo firme en su convicción de que Dios podía revertir lo que parecía irremediable. A través de su vida aprenderemos lecciones poderosas sobre la perseverancia, la fe y cómo confiar en el poder de Dios, incluso cuando la lógica humana nos dice que todo ha terminado. ¿Te has sentido alguna vez como si las promesas de Dios hubieran sido arrebatadas de tus manos? ¿Te has enfrentado a una situación en la que algo que creías seguro y bendecido fue repentinamente destruido? Es en esos momentos que nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿Por qué permitió que esto sucediera? Pero la historia de la tsunamita nos enseña que, aunque no entendamos el propósito detrás de las tragedias que vivimos, Dios nunca pierde el control. Y en su tiempo, Él tiene la capacidad de restaurar incluso lo que ya habíamos dado por perdido. En este video responderemos a esas preguntas y veremos cómo la mujer tsunamita nos desafía a caminar por fe, incluso cuando todo parece contrario. Su historia nos muestra que cuando nos aferramos a Dios, Él puede transformar la tragedia en un testimonio, la muerte en vida y el llanto en gozo. La clave está en no perder la esperanza, en no rendirse ante la desesperación y en recordar que Dios siempre tiene la última palabra, incluso cuando enfrentamos nuestras batallas más oscuras. Prepara tu corazón para un recorrido profundo por esta historia bíblica, porque lo que descubriremos en la vida de esta mujer no solo será una inspiración para ti, sino también una fuente de esperanza. La tsunamita nos recuerda que, aunque la vida puede ser incierta y a menudo dolorosa, la fidelidad de Dios es constante. Él está con nosotros en cada paso, guiándonos, sosteniéndonos y trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo podemos ver. Acompáñanos mientras desentrañamos cómo esta mujer enfrentó una crisis devastadora y cómo su fe la llevó a experimentar un milagro que desafió la muerte misma. Al final de este relato te llevarás no solo una enseñanza, sino una renovada convicción de que sin importar la magnitud de tus problemas, Dios es capaz de hacer lo imposible. Él puede dar vida a lo que parece muerto, restaurar lo que se ha perdido y convertir las lágrimas en gozo. Juntos veremos cómo la vida de esta mujer se convierte en un faro de esperanza para quienes enfrentan pruebas similares hoy. La historia de la mujer tsunamita, narrada en Segunda de Reyes 4:8-37. Es uno de los relatos más conmovedores y profundos de las Escrituras. No solo nos introduce a una mujer de admirable generosidad y hospitalidad, sino que también revela la inquebrantable fe de alguien que, tras ser probada en el crisol del dolor, la pérdida y la desesperanza, emergió más fuerte y con una confianza aún más firme en Dios. Esta mujer vivía en el pueblo de Sunem, en la región de Isaacar. Era una mujer de noble carácter, bien reconocida por su comunidad. Cuando vio al profeta Eliseo pasar repetidamente por su ciudad, percibió en él a un hombre de Dios y decidió mostrarle hospitalidad. Junto con su esposo, la tsunamita no solo le ofreció comida, sino que también tomó la iniciativa de construirle una pequeña habitación en su casa, un espacio sencillo pero acogedor,
donde Eliseo pudiera descansar cada vez que pasara por Sunem. Este gesto, nacido de un corazón generoso y sensible a las necesidades de otros, es el primer indicio de la nobleza espiritual de esta mujer. Eliseo, profundamente conmovido por la amabilidad y disposición de la mujer sunamita, quiso recompensarla de alguna manera. Aunque era una mujer de recursos, a simple vista no necesitaba nada material. Sin embargo, el profeta, a través de su siervo Giezi, descubrió un anhelo oculto en su corazón. A pesar de su aparente estabilidad y confort, esta mujer no tenía hijos y su esposo ya era anciano. Para una mujer en la cultura hebrea de aquella época, la falta de un hijo no solo significaba la ausencia de un heredero, sino también una profunda tristeza personal y social. Eliseo, movido por compasión y discerniendo el deseo profundo de su corazón, profetizó que ella tendría un hijo. Ante estas palabras, la mujer reaccionó con una mezcla de incredulidad y esperanza. Era difícil para ella aceptar la posibilidad de concebir a su edad, pero también anhelaba que esa promesa se hiciera realidad. Contra todas las probabilidades, la palabra de Dios se cumplió al año siguiente. La sunamita concibió y dio a luz un hijo. Este milagro no solo trajo gozo a su vida, sino también una confirmación del poder y la fidelidad de Dios. Este niño era la manifestación visible de la gracia de Dios, un regalo inesperado en un momento en que la esperanza parecía haberse desvanecido. La alegría que inundó su hogar era palpable. Ese hijo representaba la respuesta a un deseo profundo, a una oración no expresada en voz alta, pero latente en su corazón. La vida de la mujer sunamita parecía haber alcanzado una plenitud. Tenía a su esposo, su hogar y ahora un hijo, fruto de la bendición divina. Sin embargo, la historia nos muestra que incluso las bendiciones de Dios pueden ser sometidas a pruebas, no para castigar, sino para fortalecer la fe y demostrar que, en última instancia, Dios tiene el control sobre todas las circunstancias. Un día, mientras su hijo trabajaba en los campos junto a su padre, comenzó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza. El padre, sin saber qué hacer, lo envió de inmediato a casa con su madre. La mujer, al recibir a su hijo, lo sostuvo en su regazo, buscando consolarlo. Sin embargo, el niño murió en sus brazos. En ese instante, el mundo de la sunamita se derrumbó. El mismo hijo que había sido una bendición, el cumplimiento de una promesa divina, ahora yacía sin vida. La promesa parecía haber sido cruelmente arrebatada y el dolor que ella experimentó fue inimaginable. La pregunta inevitable es, ¿cómo reaccionaría esta mujer ante tal tragedia? A pesar de su inmenso dolor, la sunamita no se dejó consumir por la desesperación ni cayó en la resignación. En lugar de prepararse para el luto, tomó una decisión radical que demuestra la magnitud de su fe. Colocó el cuerpo de su hijo en la habitación que había construido para Eliseo, cerró la puerta y salió rápidamente en busca del profeta. Este acto, aparentemente simple, revela su inquebrantable convicción de que Dios todavía podía obrar un milagro. Su determinación de buscar al hombre de Dios, sin siquiera informar a su esposo del fallecimiento del niño, indica que ella se negaba a aceptar la muerte como la palabra final. Cuando llegó ante Eliseo, su dolor no pudo ser contenido. Sus palabras revelan la profundidad de su angustia. ¿Acaso te pedí yo un hijo? ¿No te dije que no me engañaras? Aunque estas palabras parecen duras, en realidad reflejan la transparencia de una mujer que, en medio de su dolor, seguía creyendo que la promesa de Dios no debía terminar en tragedia. Eliseo, al ver la sinceridad de su fe y la desesperación en su clamor, entendió que esta situación requería una intervención directa de Dios. El profeta no perdió tiempo y se dirigió con ella a su hogar.
Al llegar, encontró al niño muerto en la misma habitación donde él había descansado tantas veces. Eliseo se postró en oración, pidiendo a Dios que restaurara la vida del niño. Después de un proceso que involucró gestos proféticos y una intensa oración, el niño fue devuelto a la vida. La mujer sunamita recibió a su hijo, vivo y sano, como una confirmación de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también tiene el poder de revertir cualquier circunstancia, incluso la muerte misma. Esta historia, más allá de ser un simple relato de un milagro, nos ofrece una profunda enseñanza sobre la naturaleza de la fe. La mujer sunamita no permitió que la tragedia definiera su destino. Su fe no fue simplemente un acto de confianza en un momento de crisis, sino un estilo de vida que se reflejó en cada decisión que tomó, desde la hospitalidad hacia Eliseo, hasta la manera en que enfrentó la pérdida de su hijo. Al no rendirse ante la adversidad, la sunamita nos enseña que la verdadera fe no se deja derrotar por las circunstancias, sino que persiste hasta ver la manifestación del poder de Dios. La historia de la mujer sunamita nos ofrece varias lecciones clave sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida con una fe firme. 1. Hospitalidad y generosidad abren puertas para la bendición. La sunamita fue bendecida con un hijo porque fue generosa sin esperar nada a cambio. Su bondad y disposición para ayudar al profeta le trajeron una bendición inesperada. 2. Fe firme en medio de la adversidad. Cuando su hijo murió, la sunamita no se dejó consumir por la desesperación. En lugar de aceptar la situación como final, decidió buscar la intervención divina. Su fe inquebrantable es un ejemplo de cómo debemos confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. 3. Determinación en la búsqueda de respuestas. La sunamita no se conformó con la tragedia. Viajó a buscar al profeta Eliseo, demostrando que la fe también implica acción. No se resignó ante la muerte de su hijo, sino que buscó activamente la solución en Dios. 4. Dios cumple sus promesas. Aunque el niño murió, la promesa de Dios no fue anulada. Dios no solo trajo consuelo, sino que restauró la vida del niño, mostrando que Él tiene el poder de cumplir sus promesas más allá de las circunstancias. Si en este momento estás atravesando una temporada de dolor, pérdida o incertidumbre, quiero que recuerdes la poderosa historia de la mujer sunamita. Ella experimentó la angustia profunda de ver morir aquello que más amaba. Pero su historia no terminó en tragedia porque decidió aferrarse a la esperanza en Dios. Tal vez en tu vida sientas que tus sueños han sido quebrantados, que lo que alguna vez te trajo alegría ahora ha desaparecido, o que las promesas que alguna vez te dieron fuerzas se han desvanecido ante las circunstancias difíciles. Sin embargo, la historia de la sunamita nos enseña que, aunque todo parezca perdido, Dios no ha terminado su obra en tu vida. Él tiene la última palabra, y esa palabra es vida, restauración y esperanza. Es fácil perder la esperanza cuando enfrentamos situaciones dolorosas o inesperadas. Tal vez has orado por un cambio, has clamado a Dios por una respuesta, pero hasta ahora solo has encontrado silencio y aparente oscuridad. En esos momentos, el enemigo busca sembrar dudas en nuestros corazones, haciéndonos creer que Dios nos ha olvidado o que sus promesas han caducado. Pero la verdad es que Dios nunca se olvida de sus hijos. Él ve cada lágrima que derramas, escucha cada oración que elevas y conoce el peso de cada una de tus preocupaciones. La historia de la mujer sunamita nos recuerda que Dios es un Dios de restauración. Un Dios que puede transformar las cenizas en belleza, que puede convertir el luto en danza y que siempre tiene un propósito redentor, incluso en nuestras pruebas más difíciles. Quizás en este momento te encuentres en una temporada en la que la oscuridad parece dominar tu vida
donde las preguntas superan las respuestas y donde el futuro se siente incierto. Pero quiero decirte que Dios tiene la capacidad de traer luz y vida incluso en los lugares más sombríos. Así como el hijo de la tsunamita fue restaurado, Dios tiene el poder de restaurar lo que has perdido. Él no solo restaura cosas materiales, sino también el gozo, la paz y la esperanza que pensabas que se habían desvanecido para siempre. Dios no es ajeno a tu sufrimiento. Al contrario, Él camina contigo en cada paso, aunque a veces no lo percibas. Está trabajando en los detalles que no ves, orquestando un plan perfecto para tu bien, aun cuando el panorama parezca caótico. En medio de las pruebas, es natural sentirte agotado, cansado y sin fuerzas para seguir adelante. Pero quiero animarte a que, como la mujer tsunamita, no te resignes al dolor ni aceptes la derrota como tu destino final. Aun cuando no veas una solución inmediata, sigue creyendo que Dios es fiel y que su palabra no regresa vacía. Tu historia no ha terminado y Dios no ha terminado contigo. Él sigue escribiendo capítulos de restauración, esperanza y victoria en tu vida. Recuerda que las temporadas difíciles no son permanentes, son procesos que Dios utiliza para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para la manifestación de sus promesas. A veces, la prueba más grande es aprender a confiar en el silencio, a creer cuando no hay evidencia visible de cambio, y a mantener la fe cuando todo parece indicar lo contrario. Pero en esos momentos es cuando Dios se manifiesta de maneras inesperadas y sorprendentes. El mismo Dios que obró un milagro en la vida de la tsunamita es el mismo Dios que está contigo hoy, trabajando para convertir tu lamento en gozo, tu desilusión en una nueva esperanza y tu pérdida en una oportunidad para ver su mano poderosa en acción. Así que no te rindas, no te dejes vencer por el miedo, la duda o la desesperanza. Dios está contigo en medio de tu dolor, y aunque no siempre entiendas sus caminos, puedes confiar en que su propósito es para bien. El final de tu historia está en sus manos, y en esas manos siempre hay esperanza, restauración y vida en abundancia. Mantente firme en la fe, aun cuando las circunstancias te griten lo contrario. Dios nunca te dejará ni te desamparará. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido, y aunque los tiempos sean difíciles, el amor de Dios es constante y su poder para restaurar es ilimitado. Que esta temporada sea una oportunidad para ver a Dios moverse en tu vida de una manera que nunca antes habías experimentado, trayendo paz donde hay angustia, esperanza donde hay desesperanza y victoria donde hay aparente derrota. Confía en que Dios aún tiene grandes cosas preparadas para ti. Si hoy estás atravesando un momento difícil, si sientes que las fuerzas te abandonan y que la esperanza se desvanece, quiero invitarte a que te acerques a Dios en este momento. Él conoce cada detalle de tu lucha, cada lágrima que has derramado, y está listo para sostenerte y darte la paz que tanto necesitas. No importa cuán oscura parezca la situación, Dios puede traer luz a tu vida. Te animo a que te unas a esta oración, creyendo que Dios tiene poder para transformar tu dolor en gozo y tu desesperanza en fe renovada. Padre Celestial, venimos ante ti hoy con corazones que necesitan tu toque sanador. Sabemos que en la vida enfrentamos tribulaciones, pero también creemos que tú eres más grande que cualquier prueba que podamos atravesar. Te pedimos que vengas a consolar a aquellos que están pasando por momentos de angustia, pérdida o confusión. Llénalos de la fe y la fortaleza que necesitan para seguir adelante, como hiciste con la mujer tsunamita cuando todo parecía perdido en su vida. Señor, te rogamos que en medio de su dolor puedan acudir a ti, confiando en que tú eres capaz de obrar milagros y restaurar lo que parece irremediablemente roto. Toca cada corazón afligido
y llena cada alma vacía con tu paz, esa paz que solo tú puedes dar, esa paz que no depende de las circunstancias. Te pedimos que avives los sueños que parecían muertos, que renueves las promesas que parecen haberse desvanecido y que traigas nueva vida donde solo había desesperanza. Revélate en la vida de cada persona que está luchando, mostrando tu poder y tu amor incondicional. En el nombre de Jesús, te agradecemos porque creemos que tú eres el Dios de lo imposible y que así como trajiste restauración en la vida de la mujer sunamita, también lo harás en la vida de aquellos que hoy claman a ti con fe. Confiamos en tu poder y en tu fidelidad. Amén.